Hola amigos, en este video vamos a ver la antenita loop magnética multibanda para HF, también llamada antena halo, entre otros nombres, ¿no? Esta es una familia de antenas que han sido muy populares por muchos años y que tienen por característica ser multibandas, loop, es decir, cuasi circulares, de tamaño relativamente reducido, y con un capacitor variable en la parte superior y abajo en la alimentación algún sistema de adaptación de impedancias, típicamente un gamma match o un eddy ping. Así es que eso es lo que vamos a ver. ¿Qué nos interesa especialmente? Es responder la pregunta es ¿hacia dónde irradia realmente esta antena? ¿Irradia de frente o de lado? ¿O cuál es el frente y cuál es el lado realmente? ¿Y qué forma tiene el lóbulo de esta antena? La otra pregunta que queremos responder es si existe diferencia entre poner esta antena de forma horizontal o vertical. Porque algunos indican que funciona mejor vertical y otros que funciona mejor horizontal o que no hay diferencia. Otra cosa que queremos ver es si existe diferencia entre una loop cuadrada o una circular, si hace diferencia la forma realmente. Y por último queremos ver cuál es el efecto de la Tierra, o sea, si estamos cerca del suelo o no tan cerca del suelo, si eso hace alguna diferencia. Vamos a ver de qué manera podemos responder a estas preguntas. Digamos que este probablemente es el modelo clásico de la antena loop multibanda, de la que yo me refiero, que era fabricado por la empresa INAC. Esta es una antena, como se puede ver, que va para 40, 30, 20, 17 y 15 metros. Una perfecta multibanda para HF. Y desde los 5.5 hasta los 21 MHz. No agrega acá los 10 metros, ¿eh? En todo caso. Este modelo. Ahora, la característica es que tiene acá su capacitor variable, pero es controlado este capacitor a través de un sistema eléctrico. Ya les voy a comentar eso. Entonces no necesita uno acercarse a la antena para calibrar el capacitor. Aquí está el diagrama un poquito más esquemático y se indica que aquí está el capacitor justamente arriba y abajo tiene un sistema de adaptación, en este caso un stub match, especie de eddy ping, y el coaxial. Aquí se ve con más detalle cómo es este sistema y se ve que hay unos cables eléctricos que controlan el capacitor, y por otra parte se ve que el coaxial se toma desde este punto y que aquí hay en este caso un gamma match o algo parecido a un gamma match porque está el diagrama solamente. Y dentro de las características de este modelo es que llega a 40, 30, 20, 17, 15 y 12 metros. Y que aquí indica que las ganancias son debajo de un dBi. Son todas con pérdida, ¿no? Respecto a un dipolo en el espacio. O a un irradiador isotrópico. No está claro el dB si es dBi o dBd. Que puede trabajar hasta 100 y 160 watts. Bueno, esto es importante ya que se ve que es una antena que no reclama tener un alto desempeño, en todo caso. Aquí hay algunas otras fotografías y aquí puede verse otros sistemas de adaptación de impedancia que son más claros. Aquí está el coaxial, cómo se conecta, y este cable se ve que es solamente para el control del capacitor variable. Aquí hay otro modelo que es doble, que permite que esta antena sea más ancha, y aquí vemos una que está hecha por un radioaficionado español en este caso. Se tomé la fotografía de internet, una muy buena idea hacerla de cobre, tubo de cobre, y vamos a ver la forma en que está controlado el capacitor variable, y aquí puede verse que está controlado eléctricamente también. ¿Sí? Desde el interior de la casa, desde el interior del chac probablemente. Y aquí hay otra fotografía que me enviaron hace varios años, ya no me acuerdo quién,
y puede verse que acá está el capacitor variable, que en este caso hay que hacerlo manualmente, y aquí tiene un perfecto gamma match, un zoom del capacitor variable, aquí está la perillita, y abajo el gamma match. Bueno, para agregar un poquito de tensión a esto, digamos que en la revista QST de junio del 2016, un radioaficionado Kilomike 2 Kilomike dice que en realidad básicamente que las antenas de loop tienen un bajo desempeño, y que en comparación al dipolo, y que si puede uno poner una loop, que mejor ponga un dipolo. El artículo está ahí y lo pueden ver, ¿ya? Espero no enfrentarme a nadie con este artículo, ¿no? Que nadie se moleste. Ok, veamos cómo se comporta esta antena entonces. Entonces aquí tenemos la antenita. Vamos a ver los componentes. 0.4 metros, 0.3 metros, 0.4, 0.3, 0.4, etc. Es una antena relativamente pequeña, y acá tenemos el sistema de adaptación de impedancia, y el coaxial se ve que va aquí abajo, ¿no? Y acá arriba hay un capacitor variable que está identificado acá con LC, es un capacitor. Y en este caso está con 223.87 picofaradios. Entonces vamos a correr esta antena para distintas bandas. Por ejemplo, vamos a comenzar de la siguiente manera. Yo hice aquí un gráfico y una tabla mostrando unas medidas que hice recién. Entonces voy a ir yo a 7.1 MHz. 7.1 MHz, banda de 40 metros, y acá voy a cambiar el capacitor, le voy a poner 223.77, y voy a correr esta antena, la voy a calcular a 5 metros de altura, desde la base, y vemos que el arroz es de 1.43 y la ganancia es bastante mala, 9.39 dBi. Entonces tengo aquí anotado el primer dato de esta antena. Veamos el lóbulo cómo se comporta. Lo podemos ver en 3D. Ahí está. Fíjense ustedes una cosa muy interesante, que el lóbulo irradia lo que sería lateralmente, contrario a la idea común. Entonces, la mayor concentración de radiofrecuencia no es hacia al frente o hacia el lado, o hacia atrás, sino que es hacia los lados. Muy interesante. Podemos hacer la siguiente prueba. Yo puedo rotar esta antena respecto al eje Y 90 grados, y ahí está rotada, y la voy a volver a calcular, y vemos en el gráfico 3D que efectivamente irradia lateralmente. Se fijan ustedes, sin ninguna duda. Entonces, claro, las ganancias aquí son de 7.82 dBi negativos. Muy bien. Voy a regresar al anterior, ahí, para dejarla en esa posición. Y ahora me voy a ir a la banda de 14.2, 20 metros. 14.2. La corremos, me va a dar la ROE alta porque antes tengo que cambiar la capacitancia. 52.10. Me voy acá. 52.1. Y ahora sí la corro. 1.46. Aquí la ganancia es menos baja. Y aquí vemos que en 3D este sería el lóbulo. Ya se ve que irradia un poquito hacia arriba verticalmente, pero el ángulo de radiación es bajo, en general. Muy bien, veamos en otra banda, veámoslo en 21.2 MHz, 21.2, ahí está, y el capacitor aquí lo vamos a poner en 20.9 picofaradios, dijimos 20.9.
Ahí está, y lo calculamos. 1.5 y vemos acá los gráficos. Ahí está. Vean ustedes que aquí ya irradia bastante hacia arriba. Y las ganancias aquí son ya positivas. Positivas, 4.95 dBi. Pero verticalmente. Hacia arriba, 90 grados prácticamente. Lo que normalmente no es lo que nos interesa. En los ángulos que nos interesa estamos todavía negativos. Y finalmente vamos a 10 metros, 29.1. Y vamos a ver 8.93 el capacitor. 8.93. Calcular. Ahí está, 3.68. La rueda aquí me da un poquito alta, efectivamente. Y vemos en 3D la forma. Sigue irradiando hacia arriba. Efectivamente. Y el máximo me da positivo para acá. Así que sí, efectivamente, en 10 metros sería el mejor desempeño en mi opinión. Ahí está entonces este modelo de antena que anda bastante bien. Entonces, en términos de que acorta mucho el tamaño de las antenas, permite trabajarlas, pero ya se ve que con ganancias bastante bajas. Principal limitante, el capacitor variable. Este capacitor debe soportar la potencia que nosotros vamos a transmitir. 100 watts, por ejemplo, 50 watts. Muy bien, yo voy a hacer ahora una prueba. Ahora voy a hacerlo con otro modelo. Entonces me voy a salir de acá. Y voy a abrir el otro modelo. Entonces tengo acá la antena ahora con un gamma match. Un simple gamma match. Y con el capacitor arriba. Entonces, bueno, el resultado yo creo que va a ser bastante parecido. Entonces, vemos acá los cables. Y vamos a hacer los cálculos. Vamos a partir con 7.1 MHz. 7.1 y vamos a ver el capacitor 167.35. Ahí está. Calcular. Ahí está. 9,02. Está un poquito alto. Entonces lo que vamos a hacer es optimizar para encontrar el punto de mínima ROE. Entonces vamos a poner acá que vamos a optimizar respecto a la carga, que es un capacitor. Y ahí lo encontró rápidamente. Y me dice que en 7.1 MHz la ROE mínima es 1.29. Si es que el capacitor tiene 169.35 picofaradios. Esto es bastante sensible, ¿no? En 40 metros especialmente. O sea, un pequeño cambio en la capacitancia y la ROE cambia bastante. Ahí está. Y vamos ahora a la otra frecuencia, que es 14.2. 14.2. Vamos a grabar esto, por si acaso. Ahí. 14.2. Me dice que 39.4. Eso cálculo yo lo había hecho adelante hace tiempo, pero ya no me acuerdo cómo fue, así que vamos a retocarlos. 39.4. Vamos a calcular 2.32. Yo creo que se puede optimizar. Repito el proceso. No, 2.32 me da lo mínimo. Puedo intentarlo nuevamente si es que yo pido que el ajuste sea, por ejemplo, de 0.01. Ahí. 1.7. Vamos a poner acá, sí, 1.70. Y la capacitancia 39.6. Parecido a lo que tenía antes. Vamos ahora a 21.2. El capacitor 15.85. 15.85. Y vamos a correr esto.
2.02. Lo vamos a optimizar de todas maneras por si acaso. Y no retrocedí ahí. 15.85. 16,04, 15,85. Calculamos 21.2. 21.2. Sí, dejémoslo ahí. Entonces, en 2.02. Y en 29.1 finalmente, banda de 10 metros, capacitor 6.9. Corremos esto. 1.48. Está muy bien. Y ahí estaríamos. Esa es la situación entonces. Aquí puede compararse con mayor facilidad los resultados, ¿no? Puede verse que básicamente los sistemas de adaptación son equivalentes, no hay gran diferencia. Esto habría que retocarlo un poquitito más, no lo sé, pero bueno, generalmente se prefiere el gamma match, ¿eh? Es más simple de trabajar. Ok, entonces me parece que tendríamos las preguntas respondidas. Vamos a revisar hacia dónde irradia. Ya lo sabemos, lateralmente. ¿Existe diferencia entre una loop horizontal y una vertical? Vamos a responder esto. Entonces lo que voy a hacer es poner esta antena en posición horizontal. Entonces la voy a rotar respecto al eje Y. Entonces vamos a correr esta antena en 29.1 con la misma capacitancia anterior. La ROE no cambia. Y aquí vemos que habría aparentemente una mayor ganancia. Veamos. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Se vuelve una antena bastante omnidireccional. En 15 metros, 21.2. 21.2. Tenemos que cambiar el capacitor acá a 15.85. Ahí está. Calculamos. Ahí está la ROE. Y veamos ahora el gráfico. Ahí está también. Efectivamente. 14.200. Y vamos a cambiar el capacitor a 39.6. 39.6. Y vamos a calcular esta antena horizontal. Y ahí está. Muy interesante. Y finalmente veamos en 40 metros. Capacitor es 169.35. Y vamos a ver acá en 40 metros que la tengo en 7.1 MHz. Y vamos ahí. Veamos los gráficos. En 3D igualmente. Aquí la ganancia debe ser mucho menor, por supuesto. Claro, menos 22,8. Lo que voy a hacer es comparar esta antena en esta misma posición contra la misma antena, pero vertical. Y ahora vamos a ver la comparación con vertical. Vertical, ahí está. Sí, definitivamente tenemos mayor ganancia vertical en esta antena. Entonces he puesto acá dos grafiquitos que ilustran o resumen la situación y muestran que verticalmente definitivamente tenemos un mejor desempeño que horizontalmente. Y con eso respondemos otra de las preguntas que teníamos por acá. ¿Existe diferencia entre la loop horizontal y la vertical? Sí. ¿Cuál irradia mejor? La vertical, bajo las condiciones que acabamos de analizar. ¿Existe diferencia entre una loop circular y una cuadrada? Entonces, por ejemplo, aquí tengo largo, largo, largo. Tengo 0.90 arriba. Y acá tengo 90. 90 por 90. Entonces, todo el resto igual. Y vamos a correr esto en 7100. Entonces, aquí puede verse de inmediato que la resistencia a parte real es muy baja.
es muy baja. Estamos en 7000, en 7.1, ¿no? 7.1, ok. Entonces vamos a calcular esto ahí. Vamos a optimizar ahí el capacitor, que es la carga número 1. Y no logra mejorar. Y tenemos un capacitor con 144 y la ROE me queda muy alta. No hay forma que yo logre bajar la ROE si no es agregando otro capacitor aquí en este sistema de adaptación, porque la resistencia acá es muy baja. Entonces yo diría que como primera impresión no es conveniente utilizar antenas loop cuadradas. ¿Cuál es el efecto de la Tierra? Veámoslo de inmediato. Tenemos entonces aquí la antenita loop. Esta está a 5 metros de altura. Vamos a poner 7.1 y a 5 metros y vamos a comparar. Lo que sería interesante es sí a 40 metros, porque podemos probarlo para todas las bandas, pero hagamos el ejercicio para 40 metros. Entonces voy a ver el gráfico, que es este que está acá. Ahí está. Y voy a grabar y voy a poner acá a 5 metros de altura. Ahora voy a levantar esta antenita a, por ejemplo, los 10 metros de altura. La ROE prácticamente no cambia y el gráfico 3D cambia efectivamente. Y entonces vamos a grabar también este. Vamos a poner acá 10 metros y vamos a subirlo ahora a 15 metros de altura y la ROE no cambia. Y vamos ahora a ver el gráfico acá 3D. Sí, a 15 metros. Lo grabamos. Ponemos 15 metros. Y lo que sería interesante es ponerlo a 20 metros. Aquí está el gráfico, 20 metros. Y lo grabamos 20 metros y voy a hacerlo también a 1 metro de altura. Entonces vamos a poner acá lo mismo a 1 metro. Lo corremos, veamos el gráfico. Ahí está a 1 metro de altura y vamos a grabarlo. 0,1 metro. Ok, hagamos la comparación entonces. Tengo acá 1 metro de altura, que es el negro. Y vamos a traer acá el de 5 metros, que sería este. El rojo, fíjese cómo disminuye la ganancia. El de 10 metros disminuye aún más. Y veamos a 15 metros. Aquí hay un comportamiento extraño. A 15 metros tengo un lóbulo interesante, pero es hacia arriba. Y a 20 metros sigue siendo un lóbulo mucho mayor, pero hacia arriba nuevamente. Ahí pueden verse las ganancias. Muy bien. Entonces, además, como ventaja, esta antenita, podemos decir que trabaja bastante bien a baja altura. Aquí la tenemos a 1 metro de altura. Y vean el lóbulo. Bastante bien. Y las ganancias acá, bueno, bajas por supuesto, bastante bajas. Es una antena de 40 metros. Pero funciona peor, digamos, a mayor altura. Así que hay un efecto importante de la Tierra. Muy bien, eso sería, amigos. Salió un poquito largo el video, pero yo creo que es interesante para ir cerrando este tema de las antenitas luz magnéticas multibandas. Compartan el video si les parece interesante, hagan comentarios y suscríbanse. Saludos, XQ2 Charlie Golf.